Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. La semana pasada terminamos el estudio con estas palabras dichas por Jesús. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En Marcos 14:29, Pedro respondió así, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús contestó a Pedro, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro y los demás insistieron que no iban a abandonar a Jesús. Cuando llegaron a Getsemaní, el huerto donde solían pasar las noches, Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nunca podemos imaginar cómo fue para Jesús esas horas mientras esperaba su sufrimiento físico, emocional y espiritual. Humanamente quiso evitarlo, pero estaba decidido a obedecer al Padre. Esta verdad nos muestra el profundo amor de Cristo por nosotros, los pecadores, y también su entrega total a hacer la voluntad de Dios durante toda su vida física. Marcos 14:37-38 dicen, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Poco antes, Pedro y los discípulos afirmaban que estaban dispuestos a ir a la muerte con Jesús. Sin embargo, no buscaban a Dios en oración con Jesús, sino que rindieron al cansancio físico y escaparon el dolor emocional a través del sueño. Jesús, en cambio, se fortaleció en espíritu a través de la oración. Los versículos 39-40 narran que Jesús oró 2 veces más de la misma manera y cada vez encontró a sus seguidores durmiendo. Los versículos 41 y 42 dicen, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Además del peso emocional de ese momento, Jesús tuvo que soportar la debilidad de sus amigos más cercanos. Marcos 14:43-46 dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Es irónico que la señal de traición fue un beso, lo que normalmente expresa amor y amistad. El versículo 47 dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Sabemos de otros evangelios que fue Pedro quien hirió a Malcos y que Jesús sanó su oreja. Este acto de Pedro muestra cierta valentía de parte de él, pero no está en conformidad con la voluntad de Dios. Jesús había informado a sus discípulos en repetidas ocasiones que iba a morir y luego resucitar. Y en Marcos 10:45 aclaró que iba a dar su vida en rescate para muchos. Sin embargo, Pedro no pudo someterse a lo que era la voluntad de Dios en ese momento. Marcos 14:48-52 dice, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana,
y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La calma y la soberanía de Jesús en este momento es evidente en sus palabras y hace un contraste completo con la acción desesperada de Pedro al herir y luego huir. Algunos piensan que el joven que estaba allí y huyó dejando su sábana fue el mismo Juan Marcos, autor de este evangelio. Los versículos 53 y 54 dicen: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es notable que Pedro entró al patio del sumo sacerdote y se puso a calentarse con los enemigos de Jesús. Versículos 55 a 60 narran cómo el concilio intentó sin éxito conseguir testimonio válido para culpar a Jesús de algún delito que merecía la muerte. Al fin, en el versículo 61, el sumo sacerdote pregunta: ¿Eres tú el Cristo, Hijo del Bendito? Jesús responde: Yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así citando el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Los versículos 63 a 65 relatan la sentencia de blasfemia y el comienzo del maltrato físico que Jesús sufrió a manos de los líderes religiosos del pueblo. Los versículos 66 a 72 dicen: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El pasaje de hoy nos enseña que todos nosotros, los seguidores de Jesús, somos incapaces de serle fiel si intentamos hacerlo en nuestra propia fuerza. Judas se entregó a Jesús por una suma de dinero. Pedro juraba su fidelidad a Jesús y unas horas más tarde juraba que no le conocía. Sabemos de otros evangelios que Judas terminó matándose, pero Jesús restauró a Pedro y le encargó el cuidado de su rebaño. El libro de Hechos relata varias veces cuando Pedro arriesgaba su vida testificando a los mismos que habían matado a Jesús. ¿Qué fue la diferencia? ¿Por qué Pedro no pudo mantenerse fiel a Jesús esa noche, pero sí pudo serle fiel después de la resurrección? La respuesta es la presencia del Espíritu Santo. Esa noche en Getsemaní durmió, no oró a Dios y no había recibido el Espíritu Santo todavía. En su humanidad no fue capaz de cumplir con su deseo de serle fiel a Jesús. Después de Pentecostés, en el poder del Espíritu Santo, Pedro testificó con valentía, dispuesto a sufrir y hasta morir si fuera necesario. Señor, reconocemos nuestra debilidad delante de ti, nuestra incapacidad de servirle y serle fiel, pero te damos gracias por enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que Él mora en nosotros y que a través del poder del Espíritu y la gracia de Dios podemos andar en esta vida siguiéndote a ti. Señor, por favor, ayúdanos a serle fiel, cual sea la situación y la circunstancia de nuestros días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.